Buenas tardes, soy la alumna Milagros Nicole Santos de Paz del curso de Responsabilidad Social, ciclo 8, y en esta oportunidad voy a dar la orientación jurídica sobre el tema de hostigamiento sexual y la violencia familiar. El hostigamiento sexual. El concepto. Bueno, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. Hostigamiento sexual laboral. El hostigamiento sexual laboral es el hostigamiento o acoso sexual laboral. Es una modalidad de violencia de género y una de las manifestaciones más frecuentes de abuso de poder en los centros de trabajo, la que se convierte en una violación de los derechos fundamentales de las personas y a su derecho a una vida libre de violencia. Ahora tenemos el decreto número 1410, que es del año 2018, que dice que se incorpora en el Código Penal peruano en los artículos que beneficiarían a víctimas agraviadas por las nuevas modalidades de delitos, como lo son la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, hostigamiento sexual, chantaje sexual, entre otros. Ahora tenemos que en las disposiciones complementarias modificatorias en la ley número 27942, ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual puede manifestarse a través de las siguientes conductas. A. Promesa ilícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambios de favores sexuales, ¿no? B. Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. C. Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista. Esto puede ser escrito o verbales, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. D. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. Y por último tenemos la última manifestación, que es el trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo. Bueno, siguiendo. La sanción a los funcionarios que cometen el hostigamiento sexual. Bueno, los funcionarios y servidores públicos sujetos al régimen laboral público que hayan incurrido en actos del hostigamiento sexual serán sancionados según la gravedad, conforme al literal K del artículo 85 de la ley número 357, ley del servicio civil. Sin perjuicio de la aplicación de la sanción administrativa, el hostigado tiene derecho a acudir a la vía civil en proceso sumarísimo para exigir el pago de la indemnización correspondiente. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que es la violencia familiar. Bueno, los derechos de la mujer frente a la violencia familiar, ¿no? Tenemos, ¿qué es la violencia familiar según la ley 3036-4? Esto nos dice que la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico
sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. También tenemos qué tipo de violencia predomina en el Perú. Bueno, entre las formas de violencia destaca la violencia psicológica y o verbal con un 58.9%, que es la agresión a través de las palabras, injurias, calumnias, gritos, insultos, desprecio, burlas, ironías, situaciones de control, humillaciones, amenazas y otras acciones para minar su autoestima. Como tercer punto tenemos cómo afecta la violencia en el Perú. Bueno, genera ansiedad, también nos da depresión, ¿no? Nos baja la autoestima, entre otros trastornos en las sobrevivientes e impacta negativamente en sus familias y comunidades. Además, también nos ocasiona pérdidas económicas significativas, tanto para las víctimas como para el Estado en el Perú. Este es un problema muy cotidiano y altamente prevalente en nuestro país. Ahora tenemos, ¿cuánto es la pena por la violencia familiar en el Perú? Bueno, es, la violencia contra las mujeres y a los integrantes del grupo familiar, en especial menores de edad, personas adultas y con discapacidad, serán sancionadas con penas de cárcel de 5 a 15 años en los casos más graves. Además, los policías y fiscales deben atender y resolver las denuncias de agresión en un plazo no mayor de 72 horas, pudiendo ser condenado a prisión por omisión de funciones. Ahora tenemos, ¿qué se debe hacer en caso de violencia o intentos de violencia en el Perú? Bueno, tenemos la línea 100 que nos brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aymara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso. ¿Cómo podemos prevenir la violencia en el Perú? Bueno, tenemos 6 actividades para prevenir la violencia contra la mujer y estas también las podemos practicar en nuestras casas. 1. Escucha a las víctimas. 2. Educa a tu comunidad y a los familiares, ¿no? 3. Exige respuestas y servicios adecuados para las víctimas. 4. Reconoce las señales de violencia. 5. Crea un plan de intervención. Y por último tenemos el 6, que es dona a una ONG que luche contra la violencia. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.